Su nombre es Borbón, y vendió España al mejor postor. Hace pocos años la CIA desclasificó más de 12 millones de páginas de información, de las cuales unas 12.500 entradas corresponden a un tema: España. Los informes de estrategia y cables diplomáticos secretos reflejan la visión e influencia de la inteligencia norteamericana, estadounidense, sobre el devenir de la nación española en un momento clave de su historia, como fue la transición. Según los documentos, cuyos enlaces dejo abajo en la descripción de este vídeo para que los podáis consultar, Juan Carlos de Borbón, que después reinaría en España como Juan Carlos I, se convirtió en uno de los informantes más valiosos de los Estados Unidos, revelando información confidencial a su contacto en Madrid, el embajador estadounidense en España de entonces, Wells Stabler. Además de información confidencial, Juan Carlos de Borbón había regalado a los Estados Unidos mucho más, cosas que no eran suyas, sino de todos los españoles, y todo con la finalidad de que él se convirtiese en rey. Es decir, Juan Carlos de Borbón regaló a Estados Unidos información y algo más a cambio de su apoyo en la corona de España. ¿Quieres saber más? Pues sigue mirando este vídeo. ¡Comencemos! Hemos de empezar esta historia con mucha historia hacia mediados de la década de 1970, es decir, del siglo pasado, del siglo XX. La revolución de los claveles triunfa en Portugal. En Italia, el Partido Comunista Italiano estaba muy cerca de llegar a formar parte del gobierno. En Grecia, la dictadura militar se desmoronaba. Y en España, el dictador Francisco Franco está en las últimas. El panorama es muy preocupante para los intereses de Estados Unidos, que ve cómo sus aliados del sur de Europa, en Portugal, Italia, Grecia y España, pierden fuerza. Además del propósito global de frenar al comunismo y al socialismo, para Estados Unidos esta zona es especialmente importante a nivel geoestratégico. Para que os hagáis una idea de esta importancia, ¿qué pasó en el año 1973? Se produce la guerra del Yom Kippur y aviones estadounidenses tenían que partir a Oriente Medio para apoyar en esa guerra a su aliado, a Israel. En aquel momento, Estados Unidos solo consiguió el apoyo de Portugal para que sus aviones repostaran. Pero a partir de la Revolución de los Claveles, era bastante probable que esa autorización para repostar ya no se produjera. Estados Unidos tenía que hacer algo y rápido para que el Mediterráneo europeo no se le descontrolara. Esta necesidad de Estados Unidos de volver a ganar influencia en la región encuentra un aliado muy oportuno en España: Juan Carlos de Borbón. El sucesor del dictador Francisco Franco, y designado por este mismo en 1969, no era del agrado estadounidense en un principio. Este designio se basaba en la quinta ley fundamental del régimen, de 1947, por la cual el propio Franco podría designar a su sucesor como jefe del Estado en calidad de rey, siendo para ello además aprobado por las Cortes Generales de España. Por ello, desde 1947, de jure, España volvía a ser una monarquía sucesoria, cosa que no ocurría desde 1931. Esta cuestión jurídico-formal es importante para nuestra narrativa, pero sigamos. La CIA veía poco capacitado al entonces príncipe de España y sucesor de Franco en la jefatura del Estado para liderar una transición democrática en la nación. Sus únicos puntos a favor eran, según la CIA, su encanto personal, su inicial intención de no legalizar al Partido Comunista de España, el único partido político que fue real oposición a la dictadura, y, atención, no tener hemofilia, enfermedad hereditaria en la familia Borbón. Todo lo demás estaba en su contra. Había poco entusiasmo en Estados Unidos con Juan Carlos y la monarquía en España, pero sí había una cierta disposición a apoyarle al no haber una alternativa mejor, siempre y cuando lograra preservar la ley y el orden mientras desarrollaba una apertura política democrática, lo que le ayudaría a ganar apoyo internacional. El reto geopolítico de Estados Unidos con Juan Carlos de Borbón entonces era enorme, pero para Estados Unidos entonces los méritos de Juan Carlos no eran suficientes y tenían una total desconfianza hacia él porque no creían que lograra el objetivo que ellos se habían propuesto con España. Todo esto que digo se plasmó en un informe secreto de la CIA de entonces, pero hubo más informes. ¿Queréis saber cuáles?
Seguid viendo el vídeo porque lo más interesante está por comenzar. Sin embargo, poco tiempo después de este informe inicial de la CIA de 1973, la figura del Borbón como aliado internacional fue ganando peso en los subsiguientes informes de inteligencia, hasta el punto de referirse a Juan Carlos como motor del cambio político que Estados Unidos necesitaba que hubiese en España. ¿Qué sucedió para que se diese este cambio de parecer en Estados Unidos con respecto a Juan Carlos de Borbón? Pues, aunque el cambio pareciese una locura, dicho cambio consistía en una única cosa, en un único fenómeno. Juan Carlos de Borbón, de facto, se había convertido en espía de los Estados Unidos de América. ¿Pero cómo? Sigamos con el vídeo. Estados Unidos tenía y sigue teniendo como premisa geopolítica que ningún estado tenga territorio a ambas orillas de un estrecho o de cualquier tipo de paso de importancia geoestratégica. Las razones son más que evidentes. Si España tenía territorios en Ceuta, Melilla, Canarias y el Sáhara, podría, en un momento de escalada militar, imponerse a Marruecos o aliarse con él y cerrar el paso del Mediterráneo o cercar a Gibraltar, lo que podía suponer un problema para el eje angloamericano. Por eso, cuanto más repartido esté el estrecho de Gibraltar en cuanto a estados se refiere, mejor para la hegemonía de Estados Unidos en la zona. El África Occidental española comprendía 4 territorios diferentes y distintos. Por un lado, Río de Oro, ubicado en la zona sur del Sáhara español con las ciudades de Villacisneros, Argub y La Guera. Por otro lado, la Sagia El Hamra, con las ciudades de El Ayun y Esmara, situado al norte del Sáhara español. La zona de Tarfaya, con las ciudades de Villavens y Tamtam, era el mal llamado Protectorado Sur de Marruecos. Nuestros diplomáticos consintieron este nombre en 1912 de un territorio que nunca perteneció a Marruecos y se le igualaba al Protectorado Norte y por otro lado Ifni, con la ciudad de Sidi Ifni como capital del AOE, África Occidental Español, separado del resto de territorio, aislado y sin puerto. Otro descalabro más de nuestra diplomacia ante los franceses, que tendría trágicas consecuencias en 1957. Por tanto, que España perdiese peso territorial al otro lado del estrecho de Gibraltar, al lado africano del mismo, era una prioridad geopolítica que Estados Unidos tenía que abordar, y la muerte de Franco era el momento idóneo para lograr, valga la redundancia, este objetivo. En 1975 se pone en marcha un proyecto secreto de la CIA que tiene como objetivo arrebatar a España su provincia número 53, el Sáhara Occidental o Sáhara Español, que fue parte de España de 1884 a 1976. Se trata no solo de un territorio rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas, sino que es muy valioso a nivel geoestratégico por su cercanía a las Islas Canarias y el petróleo de su suelo marino, entre otros motivos. La inestabilidad en España, debido a la enfermedad de Franco, fue clave para llevar a cabo esta operación, que consistió en invadir la provincia española del Sáhara mediante una marcha de unos 350.000 súbditos marroquíes que se hicieron pasar por antiguos habitantes de la zona. Se trató de la famosa Marcha Verde. El 6 de octubre de 1975, la inteligencia española informó a Franco sobre esto. Inteligencia entonces asociada al ejército. Esta inteligencia le pide a Franco que mueva ficha ante la inminente marcha pacífica que Marruecos iba a realizar contra una provincia española. Y aquí es donde entra en juego Juan Carlos de Borbón. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura geopolítica, el heredero al trono de España y a suceder a Franco se convirtió en confidente de Estados Unidos y empezó a proporcionarles información secreta de todos los movimientos que Franco ordenaba realizar en la provincia del Sáhara. Es decir, el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón reveló información confidencial sobre los planes de España en el conflicto del Sáhara con Marruecos a una potencia extranjera, los Estados Unidos de Norteamérica, que estaba jugando un papel clave en dicho conflicto, pues estaba en la sombra dirigiendo tanto los inicios de la transición hacia la democracia en España como la conquista del Sáhara por parte de Marruecos. Hay quien lo denominaría alta traición. ¿Qué opinas tú? ¿Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I, traicionó a España? ¿Fue alta traición lo que hizo? ¿Consideras que fue un espía de la CIA? Déjame tus comentarios abajo para leerte después, pero sigamos con el vídeo que lo más gordo está por llegar. De este modo, Juan Carlos de Borbón se convirtió en aquel momento clave de la historia de España en informante de Estados Unidos,
con la esperanza de conseguir un papel en el reparto de la producción política que la CIA había diseñado para España tras la muerte de Franco, el proyecto democrático liberal monárquico con el cual Estados Unidos quería dar carpetazo al franquismo e iniciar una nueva etapa en España. Lo consiguió, y probablemente la historia de España sería muy diferente de no haber llegado Juan Carlos al trono de la nación, sacrificando todo lo que regaló a cambio sin ser suyo. El contacto del entonces príncipe era, como ya dije antes, el embajador de Estados Unidos en España de entonces, Wells Stabler, el cual tenía contacto directo con la Casa Blanca y con el jefe del Departamento de Estado, el ínclito Henry Kissinger, quien le comunicó a este respecto en uno de los documentos ahora desclasificados lo siguiente. Citamos a Kissinger: «Tus contactos con el príncipe deben ser tratados con la mayor discreción. Estos informes tienen un grandísimo valor para Estados Unidos y haremos lo que esté en nuestra mano para asegurarnos de que en el futuro se manejen de manera apropiada». Juan Carlos de Borbón entregó el Sáhara español a Marruecos para ganarse el favor de Estados Unidos y conseguir así su apoyo, manteniendo la monarquía en el proyecto político democrático y liberal. El Sáhara fue el cordero sacrificado en el ascenso del Borbón al trono de España, a cambio de traicionar a Franco y entregar información secreta a la CIA. Por tanto, con el apoyo del Borbón, conseguía que España, al perder el Sáhara, perdiera presencia y peso geopolítico en el noroeste de África y se alejara cada vez más del lado africano del estrecho de Gibraltar. Y así, de esa manera, Gibraltar evitaba un doble ataque hipotético que podía realizar España contra esta colonia, tanto por parte europea ibérica como por parte africana norteafricana. Y recordemos una cosa importante: Gibraltar es una colonia británica y el Reino Unido es un gran aliado de Estados Unidos, ambas naciones anglosajonas. Pero sigamos. Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, el 31 de ese mismo mes, Juan Carlos asume la jefatura en funciones del Estado como rey, reinando como Juan Carlos I. Uno de los temas más urgentes que debía tratar el nuevo rey español era respecto a la decisión del rey de entonces en Marruecos, Hassan II, de seguir con su ofensiva de reclamar una provincia española, el Sáhara Occidental. El mismo día de la toma de posesión de su nuevo cargo, el 22 de noviembre de 1975, 2 días después de haber muerto Franco, el ya rey Juan Carlos I presidió su primer Consejo de Ministros, y allí mostró su intención de ponerse al cargo del asunto del Sáhara. Pero Juan Carlos no informó al Consejo de Ministros de que ya había enviado a Washington a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, con la finalidad de conseguir el apoyo estadounidense para evitar un conflicto con Marruecos que le podría costar la corona por el descontento de los españoles. Para que os hagáis una idea de la importancia histórica de Manuel Prado y Colón de Carvajal, deciros que era hijo de un importante diplomático chileno y de una española, la cual supuestamente era directa descendiente, se dice, de Cristóbal Colón. De joven, Manuel Prado y Colón de Carvajal estudió economía en la London School of Economics en el Reino Unido. Fue senador por designación directa del rey en 1977 y presidente de Iberia entre 1976 y 1978. Su hijo, Borja Prado Eulate, fue presidente de la empresa Endesa entre 2010 y 2019. Endesa es hoy parte de Enel, empresa privada italiana cuyo mayor accionista es el Estado italiano. Tras esto, Borja Prado preside, desde 2022, el grupo Mediaset, que es dueño de, entre otros canales de televisión, Telecinco y 4, y que pertenece a su vez a la MFE, Media for Europe, empresa con sede social en los Países Bajos y sede fiscal en Italia. Dicho todo esto, ahora vamos a un hecho crucial en la historia del Sáhara español: los acuerdos tripartitos de Madrid. Escuchad que esto es muy fuerte. Para arrebatarle el Sáhara y aliviar el peso geopolítico de España, Henry Kissinger había mediado con Hassan II, rey de Marruecos, para elaborar el pacto secreto por el cual Juan Carlos I entregó el Sáhara español a Marruecos con la connivencia de Estados Unidos a cambio de su apoyo y tutela en el complejo futuro que tenía por delante y que evidentemente le venía grande. Finalmente, el 14 de noviembre de 1975 se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid por los presidentes de España, entonces Carlos Arias Navarro, quien lo firmó aunque no lo negoció,
y el presidente de Marruecos y el ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania. Por eso se llaman acuerdos tripartitos, porque en estos acuerdos estuvieron involucrados 3 estados: Mauritania, Marruecos y España. Sigamos. Pese a que el acuerdo tripartito decretaba la necesidad de comunicar lo expuesto en la ley al secretario general de la ONU, esto no ocurrió hasta después de la ocupación marroquí del territorio. Los acuerdos entrarían en vigor cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Descolonización del Sáhara, Ley 40/1975, lo que sucedió el 20 de noviembre de 1975, apenas 3 horas después del fallecimiento del que había sido jefe del Estado español durante 39 años, Francisco Franco, y que era totalmente contrario al acuerdo. Recordemos que el acuerdo tripartito de Madrid, que derogaba todas las normas y leyes anteriores al mismo, con las cuales se había regido el Sáhara español, hasta entonces, insisto, provincia de España, se había firmado el 14 de noviembre, 6 días antes de la muerte de Franco. En el acuerdo se establecían los siguientes puntos que se hicieron públicos. España ratificaba su intención de descolonizar el Sáhara Occidental y poner fin a su papel como potencia administradora. Se establecía una administración temporal en el territorio en la que participarán Marruecos y Mauritania junto con la Asamblea General Saharaui. España se comprometía a transferir sus responsabilidades y poderes en el territorio antes del 28 de febrero de 1976. Se garantizaba el respeto a la opinión de la población saharaui expresada a través de la Asamblea General Saharaui. Los 3 países informarían al secretario general de las Naciones Unidas sobre los resultados de las negociaciones. Los países declaraban haber llegado a estas conclusiones en espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El acuerdo entraría en vigor el mismo día en que se publicara en el Boletín Oficial del Estado español la Ley de Descolonización del Sáhara, que autorizaba al gobierno español para adquirir los compromisos acordados. Pero además de estos puntos públicos que se exponían tanto en el BOE español como en la ONU, había puntos secretos en el acuerdo entre estos 3 países. Y estos no fueron publicados. ¿Cuáles fueron los puntos de este acuerdo secreto? Escucha. Asuntos como las preferencias comerciales, la explotación de recursos saharauis como pesca y fosfato y la indemnización por bienes privados españoles en el territorio fueron acordados secretamente entre España, Marruecos y Mauritania. Estos acuerdos secretos regulaban también la transferencia de propiedades públicas y privadas, así como cuestiones comerciales y de comunicación. El 2 de noviembre de 1975, el ya rey Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I, viajó a la capital del Sáhara español, El Aaiún, donde aseguró a las tropas españolas lo siguiente, cito al hoy rey emérito de España: se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y su honor. Hasta se permitió decirle a los oficiales de sus tropas lo siguiente, atención, le cito de nuevo: España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres. Y también les dijo esto otro, atención, no dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí con todos vosotros en cuanto suene el primer disparo. Sin embargo, Juan Carlos I sabía que estaba mintiendo a las Fuerzas Armadas españolas, y las mintió en su cara mientras ellas estaban desplegadas en el Sáhara español, siendo él, supuestamente, su comandante en jefe. Pues como ya dije, Juan Carlos de Borbón ya había pactado con Hassan II, rey de Marruecos, los términos de la entrega de una provincia de la nación española, el Sáhara español, a la tiranía de Marruecos, a la tiranía de Rabat. Pero sigamos, que lo más fuerte todavía está por llegar. En uno de los documentos desclasificados, el embajador de Estados Unidos en España comunicó a Washington lo siguiente: Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes solo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas. El príncipe Juan Carlos ha añadido que una delegación representativa de unos 50 marroquíes tendrán permitido entrar en la capital territorial de El Aaiún. En otro documento desclasificado de la CIA, también se puede apreciar el temor de la inteligencia norteamericana a que se descontrolara la situación del Sáhara. Citemos dicho documento: la zona en la que no está prevista que caminen los manifestantes está claramente marcada como campos de minas. Juan Carlos dijo que las fuerzas españolas usarán cualquier medio a su disposición para evitar que los marroquíes crucen esta línea. Una vez que los manifestantes crucen la frontera,
la situación puede descontrolarse fácilmente. También en este informe se habla de los posibles movimientos que podría realizar el Frente Polisario respecto de la Marcha Verde. Cito: algunos de sus miembros están en el área que ya han abandonado las tropas españolas. Casi con total seguridad intentarán atacar a los manifestantes. Finalmente, el 6 de noviembre de 1975, los marroquíes invaden España, invaden el Sáhara español, es decir, territorio nacional español. Todo estaba preparado de antemano. Los campos de minas y los legionarios se retiraron de la frontera. La ONU, atónita ante los acontecimientos, urgió a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional. El Consejo de Seguridad se pronunció aprobando la resolución 380, en la que, y citamos, deplora la realización de la marcha e insta a Marruecos a que retire inmediatamente del territorio del Sáhara Occidental a todos los participantes en la marcha, así como volver a hacer un llamamiento al diálogo. Sin embargo, todo estaba pactado ya de antemano. Recordemos que junto a la Unión Soviética entonces y junto al Reino Unido, Francia y la República Popular China, Estados Unidos pertenecía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y sigue perteneciendo. El único cambio que ha habido en ese Consejo de Seguridad es que la Unión Soviética no existe y su lugar lo ocupa la Federación de Rusia. Todo esto que estamos narrando en este vídeo ocurrió en plena Primera Guerra Fría. Estados Unidos y Francia anhelaban la anexión marroquí de territorio español, del Sáhara, puesto que tanto el Frente Polisario como Argelia eran cercanos a la Unión Soviética, mientras que Marruecos era y es aliado de Estados Unidos. El rey Hassan II, que entonces transitaba por una situación complicada dentro de Marruecos, marcó con ello un tanto por la escuadra a España, a Argelia y a la Unión Soviética. España, en cambio, perdió un territorio clave para la nación y para su geoestrategia. Los españoles saharauis y sus descendientes fueron y siguen siendo las víctimas colaterales de este pacto, o, mejor dicho, traición. Y su sufrimiento y desamparo se ha alargado hasta nuestros días, pues perdieron su nacionalidad. Juan Carlos I ganó, a cambio de su traición a todos, un reinado. Es decir, que lo grave de este asunto es que Juan Carlos de Borbón vendió territorio español a un enemigo de España, Marruecos, a cambio del apoyo del imperio a que él se pusiese en la cabeza una coronita y fuese jefe de Estado. Sin aquello, quizás Juan Carlos no hubiera sido rey. El pecado que Juan Carlos de Borbón cometió contra los españoles que vivían en el Sáhara sigue siendo fuente de sufrimiento para quienes un día fueron ciudadanos suyos de pleno derecho y para sus descendientes. Los movimientos ocultos, las mentiras y la deslealtad del rey emérito con el tema del Sáhara español podrían ser considerados, sin duda, alta traición. Aunque insisto, quiero saber si para vosotros es así. Dejad vuestros comentarios abajo y os leo. Pero sin embargo, todo esto que he contado todavía es un juego de niños comparado con lo que sucedió semanas antes. ¿El qué? Atentos, porque lo más espectacular de este vídeo está a punto de comenzar. Sigamos. El 16 de octubre, Franco sufrió una crisis cardíaca que le dejó al borde de la muerte, la cual se produciría, como se sabe, 4 días después. La embajada de Estados Unidos en Madrid incluso lo llegó a dar por muerto. En esos días, Juan Carlos se convirtió en el mejor informador de Estados Unidos, no solo de todo lo que estaba sucediendo en el Sáhara, sino también de todo lo que ocurría en Madrid respecto de Franco, e incluso pidió ayuda al embajador estadounidense Wells Stabler para que intercediera por él ante el presidente de España entonces, Carlos Arias Navarro, con la finalidad de convencerlo de que Franco le traspasara sus poderes antes de morir. Atención, según los cables que reveló en su día Wikileaks, y que dejo abajo en la descripción del vídeo, todo esto está documentado abajo, hablamos de decenas de miles de menciones de España en millones de papeles desclasificados. Juan Carlos de Borbón trató de que el embajador estadounidense en España entonces, Wells Stabler, hablara con Kissinger para que le convencieran a Carlos Arias Navarro de que Franco tenía que cederle la jefatura del Estado a Juan Carlos de Borbón antes de que Franco muriese. Las ansias de poder de Juan Carlos no tenían límites y por ello trató de apurar lo máximo que pudo el ser nuevo jefe de Estado, de ser rey absoluto de España. Rey absoluto entre comillas, porque parte del territorio de España, el Sáhara español, que fue
parte de la nación española, él lo entregó a cambio de la corona a Marruecos para así ganarse el favor de Washington. Esto es muy fuerte. E insisto, todo esto está documentado en los cables que dejo abajo en la descripción, en los enlaces para que los leáis. Sigamos. Kissinger se negó en rotundo a que esto sucediera por miedo a que relacionaran directamente a Estados Unidos con una conspiración palaciega en la jefatura del Estado en España. Henry Kissinger ordenó esto al entonces príncipe heredero Juan Carlos de Borbón. Y citamos a Kissinger: no estás, repito, no estás autorizado a mediar con Arias en este momento. Así que Juan Carlos tuvo que esperar un tiempo todavía para ver colmadas sus ansias de poder. A este respecto, vamos a poner en contexto histórico todo lo que estamos hablando. Para ello, es bueno que recordemos algunos vídeos de mi canal. En primer lugar, la serie de 3 vídeos que dedicamos a cómo se desindustrializó España a partir de la transición y sobre todo con el gobierno del PSOE. En segundo lugar, el vídeo que dediqué al asesinato de Carrero Blanco, que lo tenéis que ver. Y en tercer lugar, al vídeo que dediqué a la cuestión de Canarias, porque Estados Unidos amenazó a España con arrebatarnos Canarias si no entrábamos en la OTAN. Y este vídeo sobre Juan Carlos de Borbón es la segunda parte de este primero sobre Canarias, que es sobre la incidencia de la CIA en España. En este contexto geopolítico es como se puede entender por qué España está atada de pies y manos a los grandes poderes geopolíticos anglosajones en general y a Estados Unidos en particular. Y todo con la venia de la monarquía. Por lo menos de la monarquía anterior, la de Juan Carlos de Borbón. De esta no toca hablar hoy. Sigamos. Volviendo al tema de Carrero Blanco, hay que recordar que Luis Carrero Blanco, jefe de gobierno y uno de los máximos defensores del mantenimiento del territorio a toda costa, es decir, partidario de que el Sáhara español siga siendo parte de la nación española, será uno de los obstáculos para la descolonización, entre comillas, del Sáhara y para una independencia que se creía inminente. Esta negativa de Carrero Blanco se materializaría en el Partido Pro-Español, Partido de Unión Nacional Saharaui, fundado en 1974 como brazo político de la Yemaa, un año después de la muerte del jefe de gobierno del asesinato de Luis Carrero Blanco, y que permitió organizar un grupo político, el PUNS, el Partido de Unión Nacional Saharaui, que defendía una autonomía saharaui dentro del Estado español y fue el único partido político legal, además de la Falange Española tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, durante el régimen franquista en España. A la muerte de Carrero, la cuestión pasará del sí o el no a la independencia, al binomio entre los partidarios de defender los dictámenes de la ONU y la celebración de un referéndum encabezados por el ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, y aquellos que eran más próximos a los intereses soberanistas de Marruecos, liderados por el ministro secretario general del Movimiento Nacional, José Solís Ruiz, y el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Internacionalmente, las reclamas marroquíes anexionistas fueron avaladas por Estados Unidos. Durante los meses siguientes, los contactos de Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, con el embajador estadounidense entonces en España, Wells Stabler, fueron constantes y abundantes. Pero no se limitaban a hablar por teléfono. Atención, ¿qué tipo de contactos tenían ambos? Escuchad. Además de las conversaciones telefónicas que están documentadas en los archivos desclasificados que aparecen abajo en la descripción del vídeo, cualquier ocasión era buena para verse en persona. En la base militar de Torrejón, en un encuentro con estudiantes del National War College o en Palma de Mallorca de vacaciones. Cualquier excusa era buena para que Juan Carlos informara de todo lo que estaba sucediendo en las altas esferas españolas y acercarse así a Estados Unidos, su mejor baza para asegurar su ansiado reinado. La información confidencial que les brindó convenció a Estados Unidos de que Juan Carlos era el mejor candidato para sus intereses en España, y no eran pocos. Según el propio embajador Wells Stabler, la desaparición de Franco allanó el camino para Juan Carlos. Pero si este, por ejemplo, fuese desplazado del poder o asesinado, la situación abriría las puertas a una lucha de poder donde los comunistas del PC y los extremistas de todos los colores jugarían un papel determinante en la evolución de la política española. El 4 de noviembre de 1975, el embajador Stabler envió a la Casa Blanca un informe general de la situación en España y de su incierto futuro tras la muerte del dictador, redactado en gran parte con la información obtenida a través de Juan Carlos I.
Las respuestas sobre las líneas generales a seguir que Henry Kissinger le envió de vuelta a Madrid no tienen desperdicio. Citemos ahora a Henry Kissinger. Esto es tremendo. El interés de Estados Unidos reside en empujar a Juan Carlos a que dé un giro gradual, pero de manera decidida y no demasiado lenta, hacia la democratización. Debemos darle el apoyo que él claramente está pidiendo a Estados Unidos. No favoreceremos a ningún partido político en concreto más allá de las decisiones democráticas, pero anticipamos que la transición estará en manos básicamente del bloque conservador. Veríamos la participación del Partido Comunista de España en un futuro gobierno español como algo muy negativo que dañaría irremediablemente los lazos con nosotros y con las instituciones de Europa Occidental. Los países de la Europa Occidental deberían participar en la toma de poder de Juan Carlos y el funeral de Franco en una base positiva para el futuro, no en términos de recriminaciones sobre el pasado. Y ahora viene, aparte de la cuestión saharaui, la madre del cordero, pura geopolítica. Escuchad. Obviamente la prioridad de Estados Unidos era lograr un acuerdo ventajoso para la instalación de las bases militares estadounidenses en España. El acuerdo anterior vencía precisamente en 1975, y Franco se había dedicado a torpedear la renovación al no poder formar parte de la OTAN. De este modo, Juan Carlos I se convirtió en la mejor baza de Estados Unidos para lograr el ingreso de España en la Alianza Atlántica y lograr la instalación de varias bases militares en suelo español. Y a su vez, Estados Unidos se convirtió en la mejor baza de Juan Carlos para llegar al poder como rey y asegurar su corona. Una historia de amor entre el rey emérito y los Estados Unidos, y también una historia de traición al Sáhara español, provincia española, y en el fondo a toda la nación española, con drásticas consecuencias para el desarrollo de la historia reciente de España. Finalmente, el 21 de septiembre de 1976, se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos, ya con Juan Carlos como rey, siendo este el paso previo al ingreso de España en la OTAN, el cual no se produjo hasta 1982. A todo lo dicho en este vídeo hay que añadir un apéndice o un corolario con algunos datos importantes no menores que permiten contextualizar históricamente aún más todo lo que acabo de decir. Son estos. Estos datos que voy a dar ahora son importantes. Atención. Durante los mandatos de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, el rey Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I, cobraba también como presidente de Iberia. De ahí la corona en los aviones de la compañía. En 1980, el gobierno le asignó 200 millones de pesetas al año como cobro de su presidencia sobre esta compañía que luego se privatizó. Durante la crisis del petróleo de los primeros años de 1970, a un ministro de Franco se le ocurrió pedirle al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón que intercediera ante el rey Fahd de Arabia Saudí con muy buenos resultados. Para mi hermano Juan Carlos, todo el petróleo que España necesite. A cambio de estos servicios de mediación, el rey empezó a cobrar comisiones por las transacciones petrolíferas con ciertos países. El director de la flota de Cepsa, Alfredo Pardo, tuvo que suspender la firma de un negocio millonario en Kuwait porque no había contado con la comisión del rey. De ahí que Juan Carlos se tome las negociaciones petrolíferas como si fueran su negocio personal y que pierda los papeles cuando le tocan los bolsillos. En el año 2003, durante un juicio sobre la compra de Detroit Diesel, el expresidente de ELF, Lefloc-Prigent, declaró haber entregado 55 millones de euros al entonces rey de España, Juan Carlos I. Ya en la década de 1980, tras la expropiación de Rumasa, el dueño de esta empresa, José María Ruiz Mateos, acusó al rey, Juan Carlos I, de haber aceptado cientos de millones de pesetas de entonces, no solo de su propio bolsillo, del bolsillo de Ruiz Mateos, sino de diversos accionistas de Rumasa. El fiscal general del Estado le acusó de un delito de injurias, pero ni Ruiz Mateos fue procesado, ni su denuncia aclarada. Después de todo lo que has escuchado, ¿qué impresión tienes sobre Juan Carlos de Borbón? Insisto en una cosa, los datos en los cuales me baso están abajo en la descripción del vídeo. Aquí está la información, haz con ella lo que estimes oportuno. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable.
Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.